Me llamo Clara Williams y tengo 52 años. Nací en un pequeño y pintoresco pueblo en el corazón de Gales. Mi infancia estuvo profundamente influenciada por una fe sencilla pero profunda. Me crié en una devota familia protestante, y rezar antes de las comidas e ir a la iglesia los domingos no eran solo rutinas, eran tradiciones sagradas que definían nuestras vidas. Apreciaba especialmente la Navidad, con sus servicios a la luz de las velas y la sensación de calidez y unión que llenaba nuestra comunidad. Esos momentos se arraigaron en mi identidad y moldearon la persona que llegué a ser. Sin embargo, a medida que fueron pasando los años, la intensidad de mi fe comenzó a disminuir. El matrimonio, una carrera exigente, la crianza de los hijos y todas las demás responsabilidades de la vida gradualmente empujaron a Dios a la periferia de mi existencia. Si bien todavía asistía a los servicios religiosos y honraba las tradiciones religiosas, mi conexión con Dios había pasado de una relación profundamente personal a una observancia más impersonal y rutinaria. Mis oraciones se volvieron mecánicas, recitadas sin mucho pensamiento ni pasión, pero me convencí de que eso era suficiente. Después de todo, pensé, no estaba haciendo ningún daño, simplemente estaba manteniendo los hábitos con los que había crecido. Pero en los últimos tiempos, una inquietud comenzó a agitarse dentro de mí, aunque no podía entenderla del todo. Era como si mi espíritu ansiara algo más, aunque no estaba seguro de qué era. A pesar de estar involucrado en actividades de la iglesia, ayudando a organizar eventos benéficos y recaudaciones de fondos para la comunidad, sentía un vacío creciente. La verdad era que mi fe se sentía como una brasa moribunda, luchando por mantenerse viva. Entonces, la noche del 5 de noviembre de 2023, sucedió algo extraordinario. Había pasado un largo día en el trabajo y, sintiéndome completamente agotado, cené ligero antes de retirarme a mi dormitorio. Normalmente, me quedaría dormido casi de inmediato, pero esa noche en particular, la fatiga que sentí parecía diferente, como si mi cuerpo se estuviera preparando para algo más allá de mi comprensión. Justo antes de quedarme dormido, hice algo que no había hecho en años, oré con verdadera sinceridad. No fueron las palabras familiares del Padre Nuestro ni los himnos que había recitado sin pensar durante mucho tiempo. En cambio, fue una conversación genuina y sincera con Dios, una apertura de mi corazón, como si estuviera acercándome a Él de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. Señor, si hay algo que necesitas de mí, por favor muéstramelo. Me siento perdido. Mi fe ya no es suficiente. Ayúdame a entender lo que me falta. Después de pronunciar estas palabras, me acosté y apagué las luces. El sueño que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado antes, un descanso profundo, casi de otro mundo, que parecía transportarme a un reino más allá del tiempo y el espacio. No puedo explicarlo por completo, pero sentí como si me estuvieran transportando a un lugar donde los límites de la realidad ya no existían. Fue en este estado de sueño profundo que todo comenzó. Sin previo aviso, me encontré en un túnel. La oscuridad era espesa y las paredes a mi alrededor parecían moverse, como si estuvieran vivas. Un viento frío y cortante me atravesó, pero el aire era opresivamente caliente y sofocante al mismo tiempo. El hedor era insoportable, como el olor de carne podrida mezclada con humo, tan repugnante que me revolvió el estómago. Entonces, comencé a escucharlos. Al principio, los gritos eran distantes y débiles, pero rápidamente se hicieron más fuertes, hasta que sentí que venían de todas direcciones. Eran gritos de agonía, de desesperación absoluta, como si miles de almas estuvieran pidiendo ayuda desesperadamente. Y entonces, a través del caos del dolor, lo vi a él, a Jesús. Estaba de pie a mi lado, tranquilo pero serio. Su presencia era una fuerza estabilizadora, que me daba la fuerza para seguir adelante. Me miró con esos ojos compasivos pero tristes, y dijo, Clara, ahora serás testigo de algo que pocos están dispuestos a creer. El infierno existe y debes contárselo al mundo. Antes de poder responder, sentí una fuerza que me atraía y, en un instante, estaba allí, sumergida en el corazón mismo del infierno.
Lo primero que me impactó fue el calor insoportable. No se parecía a nada que hubiera conocido antes. La temperatura era tan intensa que parecía que se filtrara a través de mi piel y se filtrara en mis huesos, como si me quemaran de adentro hacia afuera. El aire estaba cargado de un olor acre a azufre y a quemado, y quería desesperadamente cubrirme la nariz, pero mi cuerpo estaba congelado, paralizado por el horror que me rodeaba. A mi alrededor, veía almas, personas, pero no en su forma física. Estaban atrapadas en un sufrimiento interminable, gritando, llorando y retorciéndose en las llamas. El fuego no las consumía, pero las torturaba de una manera que las palabras no pueden describir. El dolor que soportaban era tan palpable que podía sentirlo en mi propio pecho, aunque no formaba parte de él. Cada rostro que vi estaba desfigurado por la agonía, sus expresiones desfiguradas por la desesperación y la desesperanza. Lo que más me impactó fue la escalofriante comprensión de que estas almas no tenían esperanza. Sus gritos de ayuda fueron recibidos con nada más que silencio. No había nadie allí para escuchar. Me volví hacia Jesús, buscando algún tipo de respuesta. Mi voz temblaba cuando pregunté, ¿por qué están estas personas aquí? ¿Qué hicieron para merecer esto? Su rostro se suavizó con dolor, y respondió con una tristeza que atravesó mi corazón: me rechazaron. Se les dio toda su vida para elegir la bondad, para buscarme, para alejarse de sus caminos pecaminosos. Pero en cambio, vivieron en pecado e indiferencia, alejándose del amor y la verdad. Ahora, están enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Miré a mi alrededor nuevamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Los demonios vagaban entre las almas, criaturas horribles y monstruosas que se deleitaban en su sufrimiento. Algunos llevaban lanzas y las usaban para infligir tormento a las almas, mientras que otros simplemente se quedaban atrás, observando como si se tratara de un espectáculo. Las personas, almas, parecían estar atrapadas en sus propios infiernos personales, reviviendo una y otra vez los momentos más dolorosos de sus vidas. El horror absoluto de la escena me abrumó y ya no pude contener las lágrimas. ¿Por qué estoy viendo esto? No lo puedo soportar, grité a Jesús, mi voz temblaba de miedo y dolor. Él puso una mano tranquilizadora sobre mi hombro y, con una voz a la vez suave y firme, respondió: has sido elegida para ver esto, Margaret, y compartirlo con el mundo. No para juzgar, sino para advertir. Muchos se dirigen hacia este lugar sin siquiera darse cuenta. El infierno es real y el tiempo para arrepentirse se está acabando. Una profunda sensación de miedo se instaló en mi pecho, pero incluso en medio de ese terror abrumador, sabía que Él estaba conmigo. Aún así, la visión de ese lugar, los gritos, los tormentos, nunca me abandonarían. Era solo el comienzo, pero no podía comprender lo que había presenciado. El aire estaba cargado de gritos de angustia y el tormento a mi alrededor parecía interminable. Lo que lo hacía insoportable era la verdad de que este sufrimiento era eterno, no había escapatoria ni esperanza de alivio. Mientras Jesús me guiaba hacia adelante, el calor de ese lugar se hizo más intenso y me oprimía como un peso físico. Mi corazón se aceleraba en mi pecho, pero algo dentro de mí, una fuerza que no podía explicar, me impulsaba a seguir adelante. Tienes que ver esto, Margaret, dijo suavemente. Tienes que entender lo que les sucede a quienes eligen vivir lejos de mí. El primer lugar donde nos detuvimos parecía ser un valle vasto y desolado. Hasta donde podía ver, miles de almas estaban arrodilladas en el suelo, con las manos levantadas en desesperación, como si intentaran alcanzar algo que nunca podrían tocar. Sus rostros reflejaban una desesperación absoluta, sus expresiones desfiguradas por la desesperanza. Gritaban, pero sus voces parecían desaparecer en el aire pesado y opresivo, tragadas por la atmósfera misma. Me volví hacia Jesús, con la voz llena de confusión y dolor. ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están aquí?, pregunté. Con una profunda tristeza en sus ojos, respondió: estas son las almas que rechazaron mi perdón durante sus vidas. Eligieron vivir para sí mismas, ignorando los muchos llamados que les hice.
Tuvieron innumerables oportunidades de cambiar, de dar marcha atrás, pero en cambio eligieron la indiferencia. Ahora, claman por una segunda oportunidad, pero su tiempo ya pasó. Sus palabras me golpearon como un fuerte golpe. Era como si un peso se hubiera asentado en mi pecho, presionándome hacia abajo. Pensé en todas las veces en mi propia vida en que había ignorado los llamados de Dios. ¿Cuántos momentos había dejado pasar, pensando que tenía más tiempo, pensando que podía esperar? Me estremecí al pensarlo. ¿Y si esa persona era yo? ¿Y si yo también hubiera jugado con el tiempo, con las oportunidades que él me dio? El pensamiento me dejó conmocionada y me di cuenta de lo fácil que podría haber sido estar entre ellos. Mientras seguíamos caminando, una sensación de pavor se apoderó de mí. Siempre había creído que habría otra oportunidad para arrepentirme, otro momento para dar marcha atrás, pero ahora, esa certeza parecía desmoronarse. Llegamos a un río de fuego, y la vista era tan horrible que me dejó sin aliento. Las almas allí parecían ahogarse eternamente en las profundidades ardientes, pero nunca perecieron. Sus rostros se retorcieron en pura agonía mientras luchaban contra la corriente, tratando desesperadamente de escapar, pero una fuerza invisible siempre los arrastraba de regreso al centro. Sentí una ola de náuseas dentro de mí e instintivamente me di la vuelta, pero Jesús guió suavemente mi mirada de regreso a la escena. Estas son las almas que vivieron para el pecado, dijo, su voz llena de dolor. Ellos sabían la verdad, pero eligieron ignorarla. Rechazaron el sacrificio que hice en la cruz para salvarlos, y ahora enfrentan las consecuencias de sus decisiones. El peso de sus palabras se hundió profundamente en mi corazón, y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. ¿Qué pasa si alguien que conozco está aquí? ¿Qué pasa si las personas que amo están sin saberlo en este camino, dirigiéndose hacia este destino? El pensamiento me aterrorizó. Mientras avanzábamos, algo más adelante envió un escalofrío por todo mi cuerpo. Un grupo de demonios se había reunido alrededor de un alma, y su risa resonó en el aire, un sonido burlón de pura malicia. Los ojos de los demonios ardían como brasas al rojo vivo y sus afiladas garras perforaban repetidamente el cuerpo del alma, aumentando su tormento. Pero lo que realmente me horrorizaba no era solo la visión de la crueldad. Era la sensación, la abrumadora sensación de satisfacción que los demonios obtenían del sufrimiento de esta alma. Nunca había encontrado tanta maldad, tanta perversidad en toda mi vida. Jesús puso su mano sobre mi hombro, su toque era una fuerza tranquila en medio de tanto terror. El infierno nunca fue creado para el hombre, dijo, su voz cargada de dolor. Este lugar fue hecho para Satanás y sus ángeles, pero aquellos que eligen vivir en pecado, que rechazan mi llamado, compartirán este destino. Es por eso que debes advertir a los demás. Quería correr, escapar del horror que se desarrollaba ante mí, pero algo en lo profundo de mí me decía que esto no se trataba de mí. Se trataba de todos nosotros. Era una advertencia para todos. Pensé en las veces que había vivido mi fe a medias, convencido de que lo poco que hacía era suficiente. Pero ahora, el peso de esos pensamientos me agobiaba, ¿y si me había equivocado? ¿Y si no había hecho lo suficiente para ayudar a otros a ver la verdad y evitar ese destino inimaginable? En medio del caos, vi a una mujer consumida por las llamas, llamas que no le quemaban la carne, pero que la hacían gritar de dolor como si la estuvieran desgarrando. La angustia en sus ojos era insoportable y sentí una necesidad abrumadora de extender la mano, de ayudar, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. El tormento era eterno y no había escapatoria. Le pregunté a Jesús quién era la mujer en las llamas y él respondió con un profundo dolor en su voz, ella conocía mi palabra, pero usó mi iglesia para glorificarse a sí misma. Buscó fama, poder y riqueza, ignorando el llamado a vivir en santidad. Ahora, ella paga el precio de sus decisiones. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando sus palabras resonaron en mi mente. ¿Con qué frecuencia escuchamos de personas que usan su fe para obtener ganancias personales?
¿Y si es más común de lo que creemos, y se esconde bajo la superficie del mundo que conocemos? A medida que lo fui procesando, empecé a comprender que el infierno no era simplemente un lugar de tormento físico. Era algo mucho más profundo, un reino donde el alma nunca encontraba la paz, donde el arrepentimiento llegaba demasiado tarde y el peso de las propias acciones nunca podía deshacerse. Lo que me asustó aún más fue darme cuenta de que tanta gente vive como si el infierno fuera un mito, como si no existiera. Con cada paso que Jesús me guiaba, mi mente se llenaba de una pregunta inquietante: ¿y si mañana es demasiado tarde para quienes aún no se han arrepentido? La visión del infierno parecía interminable, cada escena se desarrollaba como un testimonio viviente de las decisiones que las personas tomaron durante sus vidas terrenales. No era solo un lugar, era la realidad de cada pecado no arrepentido, cada alma atada por el arrepentimiento. Podía sentir el peso aplastante de cada grito, cada mirada de desesperanza y cada alma atrapada en su propia eternidad de dolor. Entonces, Jesús se detuvo frente a una nueva visión, una que se sentía diferente de todo lo que habíamos visto antes. Era un espacio oscuro y aislado, parecido a pequeñas celdas hechas de sombras y fuego. Dentro de cada celda, había un alma, una persona atrapada, gritando de agonía. El aire estaba denso con el sonido de su tormento, y no era solo dolor físico. Era algo mucho más profundo, culpa y vergüenza que los consumía desde adentro, dejándolos sin escapatoria. Jesús señaló una de las celdas, donde estaba confinada una mujer. Ella se aferró a los barrotes con manos desesperadas, con el rostro desfigurado por el dolor y las lágrimas le corrían por las mejillas mientras lloraba, repitiendo las mismas palabras como un lamento interminable: lo sabía, pero no hice nada. Me volví hacia Jesús, con voz temblorosa mientras le preguntaba: ¿quién es ella, y qué le pasó? Sus ojos se llenaron de tristeza cuando respondió: fue ministra durante muchos años. Predicó acerca de mí y ayudó a guiar a otros a la salvación. Pero en la cúspide de su ministerio, el orgullo se apoderó de su corazón. Comenzó a preocuparse más por su imagen, su fama y su riqueza que por mi palabra. A pesar de las señales que le envié, ignoró cada una de ellas. Al final, murió sin arrepentirse. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué pasaría si esto les sucede a otros, a aquellos que dedican su vida a servir a Dios, pero permiten que el orgullo se apodere de sus corazones? ¿Qué pasaría si yo también hubiera permitido que el orgullo se infiltrara en momentos en los que debería haber mostrado humildad? Los gritos de la mujer se hicieron más fuertes y sus palabras me golpearon como un golpe fuerte: prediqué sobre el perdón, pero nunca perdoné a mi propio hermano. Ahora es demasiado tarde. El peso de sus palabras se hundió en mí, como si estuvieran destinadas a más que solo ella. Era como si pudiera escuchar una advertencia en cada llanto, un recordatorio de nunca tomar el perdón a la ligera y de examinar las profundidades de mi propio corazón. ¿Qué hubiera pasado si, en los momentos tranquilos de mi vida, no hubiera perdonado, no me hubiera arrepentido verdaderamente, no hubiera vivido en la humildad a la que él me llamó? El terror de esa comprensión me agarró y no pude evitar preguntarme: ¿cuántas otras personas viven en el mismo punto ciego, pensando que tienen todo el tiempo del mundo para arreglar las cosas? Mi corazón se encogió al escuchar las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces me aferré a rencores, dejándolos supurar cuando una simple disculpa podría haber curado la herida? El peso de su mensaje se hizo más pesado con cada momento que pasaba. Él continuó, con su voz llena de autoridad tranquila: el perdón no es solo un mandamiento, es protección. Cuando te niegas a perdonar, abres la puerta al pecado y la amargura. Muchos están aquí porque no perdonaron ni buscaron el perdón. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Cuántas relaciones en mi propia vida había permitido que se deterioraran debido a conflictos no resueltos, rencores o malentendidos? ¿Cuántas oportunidades había perdido de extender la gracia por la que había orado tantas veces? La verdad era innegable: el perdón era un poderoso acto de misericordia, no solo hacia los demás sino hacia nosotros mismos. Mantenía nuestros corazones puros, nuestras almas libres.
Cuando nos trasladamos a otra celda, sentí que el aire se espesaba por la tensión. Un hombre estaba encadenado a una pared, su cuerpo contorsionado por el dolor mientras luchaba contra los grilletes inflexibles. Cada movimiento parecía causarle una agonía aún mayor. Sus cadenas brillaban como si estuvieran hechas de metal fundido, quemándole la piel. Gritaba con cada respiración, sus gritos resonaban en el vacío, llenos de angustia y rabia. Cuando nos acercamos, se detuvo y nos miró. Sus ojos no solo estaban llenos de desesperación, ardían de odio y amargura. Jesús habló de nuevo, su tono firme pero triste. Este hombre era un líder poderoso. Conocía mi palabra, pero eligió usar su posición para engañar y manipular a otros. Torció el Evangelio para adaptarlo a sus propios deseos. Conocía la verdad, pero la usó para su propio beneficio. Ahora, enfrenta las consecuencias de sus decisiones, y la justicia eterna es su única compañera. La vista era insoportable, pero no podía apartar la mirada. Me hizo cuestionarlo todo. ¿Qué pasa si las personas en las que confío, las personas que conozco, están haciendo lo mismo ahora mismo? ¿Qué pasa si alguien cercano a mí está engañando a otros, incluso sin saberlo, sin darse cuenta del inmenso precio que tendrán que pagar? El hombre, con la voz entrecortada por el dolor y el arrepentimiento, gritó, advertí a los demás, pero nunca me advertí a mí mismo. Sabía lo que estaba mal, pero seguí haciéndolo. Sus palabras me atravesaron como una cuchilla. ¿Cuántas veces yo también había ignorado lo que sabía que era correcto? ¿Cuántas veces había retrasado el arrepentimiento, diciéndome que cambiaría mañana, pero el mañana nunca llegó? ¿Cuántas veces había ignorado la voz tranquila y apacible que me instaba a vivir mejor, a actuar con justicia, a perdonar? El peso del sufrimiento del hombre era casi insoportable, pero Jesús me animó suavemente a seguir adelante, mostrándome más del destino de quienes le dieron la espalda al llamado de Dios. Vi a un joven, con el rostro lleno de arrepentimiento, mientras se agarraba el pecho con tristeza. Rechacé a Dios porque pensé que tenía más tiempo, dijo, con la voz llena de remordimiento. Iba a arrepentirme, pero primero quería disfrutar de la vida. Pensé que podría cambiar más tarde. Sus palabras resonaron en mi corazón, y no pude evitar estremecerme al pensar en cuántas personas vivían con esa misma ilusión, que siempre habría más tiempo para arrepentirse, más tiempo para cambiar. Pero el tiempo era fugaz y nunca sabíamos cuándo se acabaría. Entonces, vi a una mujer, con los ojos llenos de justicia propia, atrapada en su propio engaño. Pasé mi vida juzgando a los demás, confesó, con la voz temblorosa al darse cuenta. Nunca miré mis propias faltas. Pensé que mis buenas acciones serían suficientes. Estaba equivocada. Sus palabras me sacudieron hasta lo más profundo. ¿Cuántos de nosotros también vivimos nuestras vidas pensando que el bien que hacemos supera nuestras faltas, sin detenernos nunca a considerar la profundidad de nuestras propias deficiencias? Fue un recordatorio aleccionador de que la fe no se trata solo de ser lo suficientemente bueno. Se trata de rendición, arrepentimiento y constante autorreflexión. Cada alma que encontré en ese lugar me dejó cuestionando mi propia vida, mis propias decisiones. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que no se trata solo de las acciones que tomamos, sino del corazón detrás de ellas, las intenciones, los motivos y la voluntad de seguir la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Cada historia que presencié fue un doloroso recordatorio de la dura realidad de que las almas del infierno no estaban allí por sorpresa. Conocían las consecuencias de sus acciones, pero ignoraban las innumerables advertencias, las oportunidades de cambio y las innumerables oportunidades de buscar a Dios. Su destino no fue un suceso repentino, fue la culminación de años de decisiones, todas ellas conducentes a ese destino irreversible. Incapaz de contener mi dolor, me volví hacia Jesús y le pregunté, ¿por qué estoy viendo todo esto? Es tan terrible. Apenas puedo soportarlo. Él respondió con tranquila convicción, porque el mundo necesita saberlo, Margaret. Muchos creen que el infierno es solo un mito, una idea lejana,
algo que no tiene una relación real con sus vidas. Pero el infierno es real. Muchas almas se dirigen hacia este lugar sin siquiera darse cuenta. Tú has sido elegido para advertirles. Sus palabras me llegaron al corazón. El horror del sufrimiento que acababa de presenciar empezó a instalarse en mi alma, y en ese momento supe que estaba presenciando algo mucho más que una historia de castigo, me estaban mostrando las devastadoras consecuencias de rechazar a Dios. Volví a mirar a las almas, su dolor era tan intenso que era imposible ignorarlo. No era solo arrepentimiento, era el peso aplastante de saber que toda esperanza se había ido. El infierno no era solo un lugar de tormento físico, era un lugar donde no existía la esperanza. Cada grito, cada llanto por misericordia, era absorbido por la cruda certeza de que nadie lo escucharía. Antes de continuar, Jesús se volvió hacia mí, con su mirada firme y llena de significado. Margarita, cada elección que haces te acerca a mí o te aleja más. Elige sabiamente y ayuda a otros a hacer lo mismo. Esas palabras me golpearon como un martillo y resonarían en mi mente durante los días siguientes. Comprendí que cada decisión que tomamos en la vida, cada acción, cada palabra, cada pensamiento, tiene una consecuencia eterna. El camino que recorremos hoy determina nuestro destino para siempre. Me quedó claro que nadie podía permitirse el lujo de vivir descuidadamente, como si el mañana estuviera garantizado. Todos estábamos en un viaje y cada paso que dábamos nos acercaba a Dios o nos alejaba de Él. Mientras Jesús seguía guiándome, el peso de la visión se hizo más pesado. El aire se volvió más caliente y los gritos de los condenados se hicieron más fuertes, más insistentes. Cada paso que dábamos parecía sumergirme más profundamente en la realidad del infierno. Me llevó a otra zona, una donde las almas estaban dispersas en tormentos específicos. Este no era un sufrimiento aleatorio. Era un castigo intrínsecamente ligado a las decisiones que tomaron durante sus vidas. La verdad de esto era sofocante, dejándome sin aliento. La primera escena que vi fue la de un hombre atrapado en un río de fuego. Luchó con todas sus fuerzas para escapar, pero una corriente invisible lo seguía tirando hacia el centro de las llamas. El fuego parecía tener vida propia, quemándolo con una intensidad que desafiaba la descripción. Sus gritos no eran solo de dolor, eran gritos de desesperanza, de desesperación absoluta. Incapaz de apartar la mirada, pregunté, ¿quién es este hombre? Jesús habló solemnemente, su voz llena de dolor. Este hombre era un mentiroso. Él engañó deliberadamente a otros, destruyó familias y manipuló relaciones. Aunque sabía la verdad, eligió vivir en la falsedad. Ahora, su castigo es vivir en la confusión y el tormento que causó a otros. Las mentiras que dijo son ahora las cadenas que lo atan. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras meditaba sobre sus palabras. ¿Qué pasa si las pequeñas mentiras que decimos, esas pequeñas falsedades que nos convencemos de que son inofensivas, también nos separan de Dios? ¿Qué pasa si no nos damos cuenta plenamente de la gravedad de nuestras decisiones hasta que es demasiado tarde? Seguimos caminando y Jesús me llevó a otro lugar, una escena aún más inquietante que la anterior. Allí, vi personas encadenadas a columnas brillantes, sus rostros retorcidos por el terror y el dolor. Las cadenas que los ataban ardían intensamente, pero no eran solo sus cuerpos los que parecían arder, sus almas estaban consumidas por la agonía de su castigo. Pregunté, ¿qué hicieron estas personas para merecer esto? Jesús miró a las almas con tristeza en sus ojos y respondió, estas son las almas que vivieron para la avaricia. Ellos amaron el dinero y las riquezas materiales más que a mí. Sacrificaron a sus familias, sus amistades e incluso su salvación en la búsqueda de riquezas pasajeras. Pensaron que lo que ganaron en la tierra duraría para siempre, pero ahora están pagando el precio. Al escuchar sus palabras, mi mente no pudo evitar reflexionar sobre el mundo en el que vivía. ¿Con qué frecuencia nosotros también ponemos las cosas materiales por encima de nuestra relación con Dios? ¿Con qué frecuencia perseguimos la riqueza, el éxito o el estatus,
creyendo que estas cosas nos traerán satisfacción y seguridad. ¿Y qué pasa si las mismas cosas que perseguimos hoy, esas posesiones, esos deseos, son las mismas cosas que conducirán a nuestra destrucción mañana? El peso de esta verdad se apoderó de mí como una manta, y me di cuenta de lo fácil que es ser seducidos por el mundo que nos rodea. Fue una advertencia para mirar más allá de lo superficial y examinar los verdaderos tesoros de la vida, los tesoros que duran para siempre. Entonces Jesús me mostró a una mujer arrodillada, rodeada de sombras que la atacaban implacablemente. Gritaba de dolor, pero estaba indefensa, incapaz de defenderse. Ella había usado sus palabras para herir a otros, destrozando relaciones con mentiras y calumnias. Su engaño había arruinado reputaciones y nunca se arrepintió. Ahora, existía en la misma presencia del mal que había alimentado con su lengua. Con cada visión, mi corazón se hacía más pesado. El peso de lo que estaba presenciando me oprimía. Cada tormento que veía era un reflejo crudo de las decisiones que las personas toman todos los días, decisiones que las acercan a Dios o las alejan. Jesús habló, su voz compasiva y grave a la vez: el infierno es la cosecha de decisiones. Cada decisión te acerca a mí o te aleja de mí. Recuerda, nadie termina aquí por accidente. Cada alma en este lugar tomó decisiones que la llevaron hasta aquí. Me volví hacia Jesús y le pregunté, ¿qué pasaría si estas personas tuvieran más tiempo? ¿Habrían cambiado? Él respondió con una profunda tristeza en su voz: el tiempo es lo que todos creen que tienen. Pero el mañana nunca está garantizado. Es por eso que debes decirle al mundo, el momento de cambiar es ahora. Después de todo lo que había visto, pensé que nada podía ser más doloroso o aterrador. Pero entonces Jesús me llevó a una zona donde el sufrimiento era tan profundo que parecía penetrar directamente en el alma. No era un lugar lleno de gritos de tormento. De hecho, estaba en silencio, un silencio tan profundo que era más horroroso que cualquier ruido que hubiera escuchado. Aquí, las almas no clamaban por ayuda, sino por redención, repitiendo las mismas palabras una y otra vez, sus voces haciendo eco en un vacío eterno: dame una oportunidad más, solo una más. Mi corazón se rompió al mirar a esas almas. Le pregunté a Jesús, ¿todavía tienen esperanza? ¿Hay alguna manera de que puedan salir de este lugar? Su voz estaba llena de dolor cuando respondió: Margarita, en el infierno no hay esperanza. El momento de arrepentirse es mientras viven en la tierra. Aquí, las decisiones ya se han tomado. Sus palabras cayeron pesadamente sobre mí, como un peso que me presionaba el pecho. Vi a un hombre sentado en silencio, con la cabeza enterrada en las manos, como si estuviera tratando de esconderse del peso aplastante de su propia culpa. Jesús explicó: este hombre tenía conocimiento de la verdad, pero eligió vivir para sí mismo. Sabía lo que tenía que hacer, pero ignoró mi llamado, creyendo que siempre tendría tiempo para cambiar. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Pensé en cuántas veces nosotros también creemos que siempre habrá tiempo. ¿Qué pasa si nos engañamos a nosotros mismos, pensando que el mañana está garantizado, mientras, poco a poco, nos alejamos cada vez más de Dios? Sentí que mis piernas se debilitaban a medida que avanzábamos. Jesús me llevó hasta una mujer que caminaba sola por un lugar oscuro. Su rostro estaba lleno de pura desesperación y sus ojos estaban atormentados. Repetía las palabras una y otra vez: debería haber escuchado. Lo sabía, pero no quería creer. Me volví hacia Jesús, con voz temblorosa mientras le preguntaba: ¿quién es ella? Él respondió: se le advirtió muchas veces. La gente trató de hablarle de mi amor, pero ella rechazó cada oportunidad. Ahora, su alma vive en un eterno arrepentimiento. Esas palabras me impactaron profundamente. Pensé en cuántas veces Dios nos da señales, nos llama al arrepentimiento y nos ofrece gracia, pero cuántas veces elegimos ignorar esas señales. ¿Con qué frecuencia dejamos de lado su llamado, pensando que tenemos tiempo, pensando que podemos cambiar el mañana?
¿Qué pasa si esas oportunidades también se acaban para nosotros? Mientras seguía observando, vi algunas almas que clamaban por sus familias. Gritaban nombres, rogando desesperadamente que alguien advirtiera a sus seres queridos sobre la realidad del infierno. Clamaban para que las personas que amaban vieran la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El peso de sus gritos llenaba el aire, y mi corazón dolía con una profunda sensación de urgencia. Era como si las almas del infierno estuvieran tratando de comunicarse, no por su propio bien, sino por el bien de aquellos que todavía estaban en la tierra, aquellos que aún tenían tiempo para cambiar, para elegir el camino de la salvación. La comprensión de que su sufrimiento podría haberse evitado, que otros aún podían escapar de este destino, fue más dolorosa que cualquier cosa que haya visto hasta ahora. Jesús estaba a mi lado. Su presencia era un recordatorio de que esta advertencia no era solo para aquellos en el infierno, sino para todos nosotros. Habló de nuevo, sus palabras firmes y firmes: ¿ves, Margaret? Por eso es tan importante decir la verdad. Muchos creen que tienen tiempo, pero no lo tienen. El infierno es real y cada alma en la tierra tiene la opción de recurrir a mí ahora, antes de que sea demasiado tarde. Me quedé allí, abrumada, sabiendo que ese mensaje ahora era mío para compartir. La advertencia era clara y el momento de actuar era ahora. La elección de seguir a Dios y buscar la salvación no era algo que se pudiera retrasar. Los gritos de las almas que ya habían tomado sus decisiones permanecerían conmigo para siempre, un recordatorio constante de la importancia de las elecciones que hacemos en esta vida. Jesús sonrió y explicó: estos son los libros del destino. Cada uno contiene la historia de vida de cada alma que ha vivido alguna vez. No solo contienen los detalles de su vida terrenal, sino también sus elecciones, sus decisiones y los momentos en los que eligieron seguirme o alejarse. Cada vida es preciosa y cada historia le importa a Dios. Al mirar los libros, podía sentir su peso, no en el sentido físico, sino en la profundidad de su significado. La historia de cada persona, ya sea que lo supiera o no, era parte de algo más grande. El cielo mismo era un lugar donde se valoraba cada vida, donde cada elección, incluso la más pequeña, tenía un significado eterno. Pregunté: ¿la gente del cielo ve estos libros? ¿Conocen sus historias? Jesús asintió, su mirada llena de amor y comprensión. Aquí, todos son plenamente conscientes de la gracia que los trajo a este lugar. Saben las decisiones que tomaron y saben que fue a través de mi sacrificio que fueron salvados. No están aquí por su perfección, sino porque eligieron entregar sus vidas a mí, aceptando mi perdón y siguiendo mi camino. El cielo es una celebración de esa entrega. Seguimos caminando y noté que no había tristeza en el cielo, ni anhelo por algo más. Solo había alegría, paz y plenitud total en la presencia de Dios. Mientras caminaba junto a Jesús, sentí como si me envolviera un amor tan puro, tan perfecto, que todos mis miedos y dudas pasadas desaparecieron. No había lugar para el miedo aquí, solo luz y paz. Al acercarnos a un hermoso jardín, pude sentir la frescura del aire, la fragancia de flores que ni siquiera podía nombrar. El sonido del agua fluyendo y el canto de los pájaros llenaban el aire. Era como si cada detalle, cada aspecto de este lugar, hubiera sido diseñado para brindar paz eterna. Jesús hizo una pausa y dijo: este es el jardín de la paz. Es un lugar para quienes han peleado la buena batalla, quienes han soportado las pruebas de la vida y permanecieron fieles. Aquí descansan. Miré a mi alrededor y, a lo lejos, vi a personas sentadas conversando pacíficamente, riendo y compartiendo la alegría de estar juntos. No había envidia ni orgullo, solo un sentido puro de unidad y amor. Era una comunidad que no conocía conflictos. La idea del contraste entre este lugar y lo que había presenciado en el infierno era abrumadora. El cielo era todo lo que el infierno no era. Era un lugar de sanación, amor y redención. Le pregunté a Jesús: ¿hay alguna manera de que las personas comprendan esta verdad ahora, mientras todavía están en la tierra? Se volvió hacia mí y me dijo: Margarita, por eso te he mostrado ambos lugares.
La elección es de ellos. Deben entender que sus decisiones aquí, en esta vida, determinan dónde pasarán la eternidad. No deseo que nadie sufra el tormento del infierno, pero no puedo obligarlos a elegirme a mí. Los invito a venir, a elegir la vida, a elegir el amor. La decisión es de ellos. A medida que seguíamos caminando, sentí una renovada sensación de urgencia. El cielo no era solo un lugar hermoso, era el destino de quienes habían elegido caminar en la luz del amor de Dios. El infierno no era un lugar que nadie debería tomar a la ligera. Era el resultado de decisiones tomadas sin arrepentimiento, sin volverse hacia Dios. Jesús se detuvo una vez más, mirándome con ojos llenos de compasión. Te he mostrado estas cosas, Margaret, para que puedas compartirlas. Has visto la verdad y ahora debes contársela a los demás. El cielo está esperando a todos los que elijan seguirme, arrepentirse y vivir para mí. El infierno es una realidad, pero no tiene por qué ser el destino de nadie. La puerta está abierta para todos los que la atraviesen. Sabía, en lo más profundo de mi corazón, que mi misión era clara. Se me había mostrado la verdad y no podía permanecer en silencio. Hablaría de lo que había visto, no por miedo, sino por amor a los que aún tenían tiempo de elegir. El cielo era un lugar de esperanza, pero también era un lugar donde las decisiones importaban, donde el amor y el arrepentimiento podían llevar a la vida eterna. Mientras caminaba junto a Jesús, sentí su presencia más profundamente que nunca. No eran solo sus palabras las que eran poderosas, era la esencia misma de quien era Él. Él era amor. Él era vida. Y quería que todos estuvieran con Él para siempre. El viaje estaba lejos de terminar, pero sabía que había sido llamado a compartir este mensaje, a advertir, a llamar a otros al arrepentimiento y a recordarles el increíble amor que aguarda en el cielo a quienes eligen seguirlo. El cielo era real. El infierno era real. Y la elección era nuestra. Podía sentir el peso de las palabras de Jesús. El poder de su sacrificio, su sangre, no era solo un acontecimiento histórico lejano, estaba vivo y activo, disponible para cualquiera que decidiera recibirlo. Las escenas que me rodeaban, gente liberada de sus cargas, familias uniéndose en paz, personas sanadas, eran una vívida ilustración del poder transformador de aceptarlo. Pregunté suavemente, pero, ¿por qué tantos todavía lo rechazan? ¿Por qué se alejan? Jesús me miró con una tristeza mezclada con compasión. Muchos están cegados por el mundo. Corren tras placeres temporales, creen que pueden resolver sus problemas sin mí y se convencen de que no necesitan la salvación. Otros creen que pueden hacerlo por sí mismos, confiando en su propia fuerza y sabiduría. El enemigo los ha engañado, haciéndoles creer que tienen tiempo o que hay otro camino. Sus palabras resonaban con la verdad. Pensé en las innumerables personas que viven como si la salvación no fuera necesaria, como si pudieran encontrar sentido y satisfacción a través de las actividades mundanas. Pensé en lo fácil que es caer en la trampa de la autosuficiencia, creyendo que nuestras propias acciones y éxitos son suficientes. Y, sin embargo, ninguna de esas cosas podría salvarnos de las consecuencias eternas del pecado. Jesús continuó, pero mi sacrificio es el único camino a la vida eterna. No se trata de lo bueno que seas o de lo mucho que logres, se trata de aceptar mi amor y la salvación que ofrezco libremente. Pagué el precio, para que no tengas que sufrir. Es un regalo, pero muchos lo rechazan. Sentí una profunda tristeza y una sensación de urgencia. ¿Cuántas personas vivían rechazando ese regalo, sin darse cuenta de las consecuencias que les esperaban? ¿Qué podía hacer para cambiar eso? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido complaciente en mi propia vida, sin darme cuenta de la urgencia con la que todos necesitamos abrazar su sacrificio? Jesús me miró, percibiendo mis pensamientos. Margarita, es por eso que debes compartir lo que has visto. La gente debe conocer la verdad. El tiempo es corto y muchos desconocen las implicaciones eternas de sus decisiones. El cielo es real, y también lo es el infierno,
pero mi amor es mayor. Mi deseo es que nadie perezca, sino que todos vengan a mí. Asentí, comprendiendo el peso de la responsabilidad que él estaba poniendo sobre mí. ¿Cómo no podía compartir esta verdad con los demás? ¿Cómo podía permanecer en silencio cuando había presenciado las consecuencias de rechazarlo? Entonces Jesús se volvió hacia la cruz que estaba en el centro de todo. La luz que la rodeaba se hizo aún más brillante y pude sentir su poder, como una fuerza de amor y gracia que lo abarcaba todo. Esta cruz, Margaret, representa el corazón del Evangelio. Es donde se ganó la batalla. Es donde cada pecado fue derrotado, donde cada carga fue levantada. Aquí es donde se abrió el camino a la salvación para todos. Al mirar la cruz, pude sentir una profunda sensación de paz que me invadía, un recordatorio de la esperanza que viene a través de Jesús. Era como si todo el universo girara alrededor de ese momento, el sacrificio que lo cambió todo. La cruz no era solo un símbolo, era la puerta a la vida eterna. Jesús se volvió hacia mí y me dijo: «Has visto tanto la gloria del cielo como los horrores del infierno. Ahora, debes ser una voz para aquellos que aún no han oído. Háblales de mi amor. Háblales del poder de mi sangre. Diles que no están demasiado lejos. Diles que todavía pueden elegir la vida». Con esas palabras, un renovado sentido de propósito llenó mi corazón. La misión era clara: compartir la verdad, advertir a otros de la realidad del infierno y proclamar la esperanza que se encuentra solo en Jesucristo. No había tiempo que perder. La urgencia del mensaje me apremiaba como nunca antes. Mientras estaba allí, en el centro de todo, podía sentir la presencia de innumerables almas que habían tomado la decisión correcta: seguir a Jesús, aceptar su sacrificio y entrar en la gloria del cielo. Podía sentir la profunda gratitud y alegría de todos aquellos que habían llegado a comprender el poder de su amor. Eran libres, ya no estaban atados por el pecado ni por el peso de su pasado. Jesús me miró una última vez, con una mirada llena de compasión y expectativa. «Ahora ya sabes la verdad, Margaret. Ve y cuéntasela al mundo. Mis brazos están abiertos para todos los que quieran venir. Diles que el cielo los espera y que la elección es suya». Con esas últimas palabras, sentí una oleada de energía, una sensación de propósito que me impulsó a seguir adelante. Sabía que mi vida nunca sería la misma. Se me había revelado la realidad del cielo y del infierno, y se me había confiado la tarea de compartir ese conocimiento con los demás. Había visto las consecuencias eternas de las decisiones que tomamos, y sabía que el mensaje que llevaba era de vida y muerte, de amor y rechazo. Era el mensaje más importante del mundo, y no permanecería en silencio. Gracias por compartir este testimonio poderoso y sincero. Tu viaje es un profundo recordatorio de la urgencia y la importancia de las decisiones que tomamos en la vida. El vívido contraste entre la realidad del infierno y la belleza del cielo realmente resalta la importancia eterna de nuestras decisiones y el don de la salvación a través de Jesucristo. Tu decisión de entregar completamente tu vida a Jesús y compartir esta verdad con el mundo es inspiradora. Es un llamado a la acción para que todos reflexionen sobre su propia fe, consideren la profundidad del amor de Dios y comprendan que el momento de elegir es ahora. Para todos los que lean esto, sepan que la invitación a experimentar el amor transformador de Dios está abierta a todos. No importa dónde se encuentren o qué luchas estén enfrentando, su amor es lo suficientemente poderoso para sanarlos, restaurarlos y darles un nuevo propósito. Si se sienten conmovidos o quieren dar ese paso de fe, recuerden que no están solos. El amor de Dios siempre está ahí, esperando abrazarlos y guiarlos hacia la vida eterna. Como dijeron, elijo la vida eterna, la elección es suya y nunca es demasiado tarde para volverse hacia Él. Gracias por compartir su mensaje y oro para que llegue a muchos corazones y los inspire a buscar el amor, la paz y la salvación de Dios.